¿Por qué los mexicanos parecen sentir tanto recelo por los extranjeros? El viento del altiplano mecía las jacarandas más allá de la ventana. En la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la luz del atardecer que se colaba por los ventanales, Hannah, una estudiante de intercambio coreana, sostenía un libro. Las páginas de la historia de México relataban un largo y complejo diálogo con el mundo exterior, una crónica de influencias y resistencias escrita con tinta seca. Pero en ninguna de esas páginas se encontraba la verdadera respuesta a su pregunta. ¿Por qué esa barrera invisible? La pregunta flotaba en su mente, y cada vez que intentaba formularla, solo obtenía respuestas vagas y encogimientos de hombros. Si abría las noticias, encontraba titulares sobre disputas comerciales, el muro fronterizo o la crisis de seguridad. En las redes sociales, las palabras se volvían armas, y las banderas de distintos países chocaban en un campo de batalla digital. Pero a Hannah no le interesaba la política. No buscaba el origen del resentimiento histórico, sino la razón de esa distancia palpable en el corazón de la gente. Recordaba con claridad los días, antes de venir, en que se había sumergido de lleno en la cultura mexicana a través de la pantalla. Las telenovelas con sus dramas apasionados, las películas de la época de oro con su elegancia nostálgica, y sobre todo, la música y la comida que parecían una invitación universal a la alegría. Había una calidez, un humor y una vitalidad que la atrajeron profundamente. ¡Qué padre, no manches! Expresiones cuyo significado exacto se le escapaba, pero que transmitían la temperatura de las personas que vivían al otro lado del mundo. Fascinada, comenzó a estudiar español, y con el tiempo, su tema de investigación se centró en la expresión de las emociones en la cultura mexicana. Sin embargo, cuanto más aprendía, más preguntas surgían. ¿Por qué, a pesar de esa aparente calidez, a veces sentía un muro de contención? ¿Por qué costaba tanto que le abrieran las puertas de su corazón? Las heridas de la historia, las fricciones políticas, las diferencias culturales, todo parecía una respuesta parcial. Fue por eso que Hannah decidió hacer un viaje. No uno académico, sino uno personal. Quería confirmar con sus propios pies, con sus propios ojos, la esencia de México. Quería escuchar las voces de la gente, ver sus expresiones y, sobre todo, descubrir la verdad que se escondía en la cortesía y el silencio. Su amiga de la universidad, Jimena, se rió cuando se lo contó. 10 días no te van a alcanzar, güera. Pero seguro que algo vas a descubrir. Con una sonrisa, Hannah abrió la página para comprar su boleto de autobús. Su primer destino, después de la Ciudad de México, sería Guadalajara. Con el corazón lleno de una pregunta grabada a fuego, esperó el día de la partida. Ese viaje estaba a punto de cambiar por completo su manera de ver el mundo. En el momento en que puso un pie en la terminal de autobuses del norte, Hannah se detuvo instintivamente. Lo que la envolvió no fue el caos que esperaba, sino un tipo de orden vibrante. Nadie gritaba. Las filas para abordar se formaban con una fluidez natural, y la gente se movía con un ritmo constante y coordinado. No había nadie dando órdenes, pero el conjunto se movía como un solo organismo, manteniendo una armonía invisible. La escena la dejó asombrada. Al salir de la terminal y abordar el autobús de lujo que la llevaría a su hotel, esa impresión se hizo aún más fuerte. Dentro del vehículo, el ambiente era sereno. No había conversaciones en voz alta ni música a todo volumen. Los pasajeros que hablaban lo hacían en susurros, conscientes del espacio compartido. Solo el zumbido del motor y el sonido de las páginas de un libro al pasar rompían el silencio. Lejos de ser opresivo, ese silencio generaba una extraña sensación de paz y seguridad. Por primera vez, sintió que la calma podía ser una forma de amabilidad, un gesto de respeto colectivo. Cuando bajó del autobús y caminó por las calles de la colonia Roma, percibió esa misma atmósfera en pequeños detalles. Un hombre de traje que se detenía a recoger una botella de plástico del suelo y la depositaba en un bote de basura. Una mujer joven que ayudaba a una madre a cargar su carriola para subir las escaleras del metrobús. Nadie lo anunciaba con orgullo, simplemente, mantenían el orden como si fuera un acuerdo tácito. Hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Hannah pensó que quizás esa conciencia compartida era la raíz de aquella tranquila cortesía.
tras dejar su equipaje en el hotel, entró en una pequeña cafetería cercana. «Buenas tardes». «¿Qué le vamos a dar, jefa?», la saludó el barista con una sonrisa cálida y una voz alegre. Sin embargo, tan pronto como terminó de tomar su orden, un silencio respetuoso volvió a instalarse entre ellos. Sintió una amabilidad genuina, pero al mismo tiempo, una distancia tan clara como un muro de cristal. Lo mismo ocurrió cuando pidió indicaciones en la calle. Un hombre se detuvo, le explicó la ruta con todo detalle, asegurándose de que entendiera, y luego, con una leve inclinación de cabeza y un «que le vaya bien», se marchó. No había frialdad en su gesto, sino una especie de protocolo no escrito para no robarle tiempo al otro, una forma de cortesía que respetaba el espacio personal. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su habitación, Hannah reflexionó. Quizás en México, el silencio y los gestos decían más que las palabras. Aquel fue su primer encuentro con una cultura que aún no conocía, una calma que era, en sí misma, una forma de respeto. Al día siguiente, Hannah fue a Coyoacán. El jardín central hervía con una marea de gente. Turistas, estudiantes, familias, los gritos de los vendedores ambulantes a donde quiera que mirara, todo estaba lleno de vida y color. Abrumada por un fervor tan distinto a la tranquila vida en Seúl, Hannah pensaba que ese caos libre y vibrante también era una parte esencial de México. Y, de alguna manera, incluso en medio de esa multitud, se mantenía un cierto orden invisible. Sin embargo, de pronto, presenció una escena que la dejó sin aliento. Un grupo de turistas extranjeros, estadounidenses por su acento, reía a carcajadas mientras comía elotes, dejando caer los restos de mayonesa y queso al suelo. Tiraron los palos de madera en una jardinera y se detuvieron justo en medio del camino más concurrido para tomarse una serie de selfies, bloqueando el paso de todos los demás. Lo que más la impactó fue la reacción del aire a su alrededor. Nadie les dijo nada. Nadie les gritó. Pero las expresiones de los mexicanos que pasaban a su lado se enfriaron en un instante. El ambiente se tensó, como si el aire se hubiera vuelto denso. Era un rechazo silencioso, un mensaje que, sin necesidad de palabras, resultaba más pesado y claro que cualquier regaño. Hannah se detuvo en seco y sintió que algo dentro de su pecho se rompía. No es que odien a los extranjeros por ser extranjeros. Odian las acciones que rompen las reglas. Ese pensamiento comenzó a tomar una forma clara y definida en su mente. Recordó las pequeñas escenas que había visto durante su estancia. El hombre recogiendo basura en la calle. La joven amable en el metrobús. Los pasajeros que usaban sus teléfonos en silencio en el transporte público. Y, en contraste, el comportamiento de otros turistas que había observado, fumando en zonas prohibidas, bebiendo en la calle por la noche, sentándose en el suelo de cualquier manera. Cada una de esas acciones, por pequeña que fuera, era una herida al silencioso pacto de orden y respeto. Se dio cuenta de que la molestia de los mexicanos no se expresaba con gritos, sino con la retirada de su calidez. Ese silencio era su mayor forma de rechazo, pero también, su petición más profunda: por favor, siente el mismo aire que nosotros, respeta nuestro espacio. Era una súplica por la empatía. Esa noche en la Ciudad de México, Hannah encendió la televisión en su habitación de hotel. En la pantalla, un noticiero analizaba las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Se hablaba de tensiones en la frontera, de disputas comerciales sobre el aguacate y el acero, y del complejo tema de la seguridad. Sin darse cuenta, apretó el control remoto con fuerza. El tono del presentador era mesurado, pero detrás de sus palabras se percibía una inconfundible cautela. A la mañana siguiente, en un café, abrió un periódico y un artículo le llamó la atención. Más del 60% de los mexicanos tiene una impresión negativa de los turistas estadounidenses. El artículo mostraba una gráfica con los resultados de una encuesta de opinión pública. Las principales razones eran la arrogancia percibida, la falta de respeto a la cultura local y la influencia de la política exterior de su país. Aunque la gente de México intente separar al gobierno de los ciudadanos, en el fondo de sus corazones, quizás albergan una profunda desconfianza, pensó Hannah. Ese mediodía, en el metro, escuchó a una pareja de ancianos que conversaba en voz baja sobre las noticias.
Otra vez el presidente de allá dijo no sé qué cosa de nosotros que feo se siente. Ojalá nunca se les ocurra hacernos algo malo. Dan miedo. En sus voces no había odio, sino una profunda ansiedad. Se dio cuenta de que los problemas entre naciones se filtraban lentamente hasta llegar a las mesas de las familias y a las conversaciones cotidianas. En ese momento, Hannah comprendió por primera vez el poder que tienen los medios para moldear las emociones colectivas. Abrió su cuaderno y escribió una nota breve. La desconfianza en México nace de una mezcla de recuerdos históricos y acontecimientos actuales. Pero sería un error asumir que eso representa el sentir de cada mexicano. Apagó las noticias en su teléfono y abrió la ventana. A lo lejos, se oían las risas de unos niños jugando en un parque. Entre el Estado y la persona, existía otra capa, otra realidad. Grabó esa silenciosa revelación en su pecho y cerró el cuaderno. Tras pasar varios días en la capital, Hannah se dirigió de la terminal poniente a la central de autobuses de Guadalajara. La terminal de la Ciudad de México era como una criatura gigantesca en constante movimiento. Decenas de miles de personas fluían en la misma dirección, pero nadie chocaba, nadie se detenía bruscamente. Inmersa en esa corriente precisa y ordenada, Hannah se quedó sin palabras. En el andén de espera, solo se oía el eco de los pasos y los anuncios de las salidas. El flujo de gente era incesante, pero, curiosamente, no había prisa ni caos. En lugar de sentirse agobiada, Hannah encontró una extraña tranquilidad en ese orden metódico. En el momento en que se abrieron las puertas del autobús, la gente se dividió naturalmente hacia los lados para dejar pasar a los que bajaban. Cuando una madre con un niño pequeño subió, se creó un pequeño espacio para ella sin que nadie lo pidiera. Cuando un hombre mayor abordó lentamente, un joven oficinista dio un paso atrás para cederle el paso. No hubo palabras ni señales. Simplemente, todos parecían percibir una línea invisible de respeto. Fue entonces cuando Hannah comenzó a comprender el verdadero significado de la cortesía mexicana. No era una teoría, sino una reacción tan natural como respirar. Una consideración inconsciente que se manifestaba precisamente cuando nadie estaba mirando. En un rincón del autobús, un pasajero que notó a un bebé durmiendo cerca bajó el volumen de sus audífonos. En la terminal, un estudiante que recogió un sombrero caído corrió para devolvérselo a su dueño. Esas acciones se acumulaban, una tras otra, como algo completamente normal. En México, el orden no se mantiene con reglas, sino con sensibilidad, sintió Hannah. La comunicación no verbal que la gente intercambiaba en medio del ajetreo parecía contar la historia de la cultura de este país de una manera más elocuente que cualquier libro. En el instante en que bajó en la terminal de Guadalajara, Hannah no pudo evitar sonreír. En contraste con la formalidad y la contención de la Ciudad de México, el aire aquí era cálido, ruidoso y vibrante. La voz del personal de la estación, los gritos de los vendedores, todo sonaba más brillante y cercano. La gente se detenía a conversar y reír, como si toda la ciudad fuera una gran familia. Al salir de la estación, una voz la sorprendió. ¿De dónde nos visitas, Guerita? Se giró y vio a una señora mayor con varias bolsas de mandado. Cuando Hannah respondió, soy un estudiante de intercambio de Corea, la señora abrió los ojos como platos y soltó una carcajada. Ándale, qué lejos. Pues ya que andas por acá, tienes que probar unos buenos tacos, vente. Desconcertada pero conmovida por la repentina invitación, la siguió hasta un puesto callejero cercano. El taquero, un hombre enérgico frente al trompo de pastor, le habló mientras cortaba la carne con un ritmo magistral. Seguro pensaste que en México todos éramos muy serios, ¿verdad? Pues en Guadalajara no, mija. Aquí nos gusta el ruido y la alegría. Alrededor del puesto, donde las risas eran constantes, Hannah hizo un pequeño descubrimiento. Aunque esta ciudad parecía más libre y ruidosa, nadie rompía la fila. La gente esperaba pacientemente a que la persona de adelante recibiera su orden. La basura la guardaban discretamente para tirarla después. Y aunque hablaban en voz alta, había momentos en que instintivamente bajaban el tono para no molestar a los demás. En esos gestos, vio una forma de amabilidad distinta a la cortesía silenciosa que había sentido en la capital. Mientras cruzaba un puente en el centro de Tlaquepaque,
se encontró con una multitud de turistas. Detrás de un grupo que intentaba tomarse una foto, unos jóvenes locales sonrieron y le cedieron el paso diciendo, pásenle, con confianza. Allí también había una amabilidad que actuaba antes que las palabras. Si la Ciudad de México era una cultura que protegía el espacio del otro, Guadalajara era una que buscaba acortar la distancia con el corazón del otro. La formalidad y la fiesta, aunque parecían opuestas, compartían la misma filosofía de raíz, el respeto por los demás. Hannah sonrió mientras el picante de la salsa le quemaba la lengua. La capital y Guadalajara solo tienen un volumen diferente, pero la forma de su amabilidad es la misma. Esa revelación la llevó a un nivel de comprensión mucho más profundo en su viaje. Tras pasar unos días en Guadalajara, Hannah regresó a la Ciudad de México y se reunió con Jimena, que justo había vuelto de visitar a su familia. Las dos se sentaron junto a la ventana de un café en la Condesa, felices de reencontrarse frente a un par de conchas con nata. Oye, Hannah, ¿qué pensaste la primera vez que escuchaste la palabra, güey?, le preguntó Jimena entre risas. Al principio pensé que era un insulto. Pero luego los escucho decir, te quiero, güey, y me confundo toda, respondió Hannah. Jimena soltó una carcajada. Claro. Es que, güey, es como una montaña rusa emocional. Puede ser un insulto, un término de cariño, o simplemente nada. Depende del tonito. Las dos se sumergieron en el fascinante mundo de las expresiones mexicanas. La palabra, chingón, también es curiosa, comentó Hannah. A veces la usan para algo increíblemente bueno, pero también suena muy fuerte. No tiene una traducción exacta. Jimena sacó su teléfono y le mostró una conversación en WhatsApp. Mira esto, aquí dice, jajajajaja. ¿Sabes lo que significa? Sí, claro. Es como reírse. Me parece muy gracioso que la risa se pueda ver escrita. Exacto, eso es muy mexicano. Es como si todos compartiéramos la risa en el aire, de forma visible. Hannah asintió, pensativa. La expresión, qué padre, también tiene esa sensación de que envuelve una emoción. Es como si algo bonito y emocionante estuvieran juntos. Es que, qué padre, expresa directamente una emoción positiva, por eso es tan fácil conectar con ella. Las risas de las dos resonaron en el café. El español de México, capaz de transmitir con sonidos y atmósferas emociones que en otros idiomas requerirían una larga explicación, le enseñó a Hannah que la cultura misma estaba construida sobre la capacidad de intuir y conectar. Hannah levantó su taza de café y dijo en voz baja, el español mexicano es la cultura de la cortesía en sí misma. Las palabras están hechas para tocar los sentimientos del otro. Jimena asintió con una sonrisa. Por eso, güera, lo que importa no es tanto el significado literal, sino cómo te hace sentir. Afuera, el atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja. Mientras observaba el paisaje, Hannah se dio cuenta de algo. Los mexicanos, ya fuera con palabras o con silencio, transmitían la misma consideración por los demás. Después de despedirse de Jimena, Hannah caminaba de regreso a su hotel cuando, de repente, se dio cuenta de que la bolsa que llevaba colgada del hombro había desaparecido. Su cartera, su pasaporte, todos sus objetos de valor estaban dentro. Las piernas le temblaron y se quedó sin voz. En ese momento, una voz tranquila sonó detrás de ella. ¿Se encuentra bien, señorita? Al darse la vuelta, vio a un hombre de mediana edad. Al escuchar lo que había pasado, actuó sin dudarlo. Tranquila. Lo primero es llamar a la policía y reportar sus tarjetas. Siendo extranjera, debe sentirse muy asustada, pero vamos a solucionarlo. Él la acompañó a un módulo de policía, y mezclando un español claro con un inglés sencillo, le explicó la situación al oficial en su nombre. La ayudó a hacer el reporte, a cancelar sus tarjetas y a contactar a su embajada. Dedicó su propio tiempo a quedarse con ella durante todo el proceso. De verdad, discúlpeme por causarle tantas molestias, dijo Hannah, inclinando la cabeza. El hombre sonrió levemente. No es ninguna molestia. Hoy por ti, mañana por mí. Así somos en México. Al anochecer, se despidieron frente a la estación del metro. Verá que todo aparecerá.
No pierda el ánimo, le dijo, y le dio un apretón de manos. La calidez de ese gesto se quedó grabada en el pecho de Hannah. Ella, que hasta entonces solo había conocido la cortesía que respeta la distancia, experimentó por primera vez una amabilidad que cruzaba esa distancia para ofrecer consuelo. A la mañana siguiente, recibió una llamada de la recepción del hotel. Señorita, han encontrado su bolso. Nos informa la policía que todo su contenido está intacto. Cuando recogió su bolso en la estación de policía, encontró su cartera y su pasaporte, sanos y salvos. Hannah se sintió abrumada por la emoción. En México, la buena voluntad no es un milagro, sino parte de la vida cotidiana. La amabilidad es un capital cultural que funciona como la respiración. En una sociedad donde la gente confía en la gente, incluso lo que se ha perdido puede volver. Mientras admiraba el Palacio de Bellas Artes bajo el sol de la mañana, Hannah sentía el corazón acelerado. Había decidido pasar el día explorando el centro histórico vestida con un traje tradicional. Entró en una tienda de artesanías que había reservado, y se encontró con paredes cubiertas de textiles de todos los colores imaginables. El que más le guste, señorita. Tenemos más de 700 diseños, le dijo la dependienta con una sonrisa. Después de dudar un rato, eligió un hermoso huipil de color azul pálido con bordados de flores. La dependienta la ayudó a ponérselo, ajustándolo con cuidado. Le queda precioso. El centro histórico es el mejor lugar para lucir un traje así. Al salir a la calle con sus huaraches nuevos, sintió que toda la ciudad se veía un poco más suave, más amable. Frente a la Catedral Metropolitana, un organillero hacía sonar su nostálgica melodía. Un vendedor de artesanías la invitó a ver sus productos con un piropo amable. Cuando saludó con la mano a otros turistas, ellos le respondieron con gritos de ¡qué bonita! Un bolero que lustraba unos zapatos cerca de allí levantó la vista y le dijo con orgullo, aquí en el centro, mija, todavía vive el corazón del México antiguo. Disfrutó de la comida callejera vestida con su huipil, esquites, tlayudas, nieves de sabores exóticos. Todo era intenso y no podía evitar tomar fotos. Por la tarde, se tomó una foto con el Templo Mayor de fondo. A pesar del gentío de turistas, notó que la gente se cedía el paso de forma natural, sin empujones ni malas caras. Hannah se dio cuenta de repente. Incluso en un lugar tan turístico y bullicioso, fluía una corriente de amabilidad silenciosa. Luego, entró en una tienda de dulces típicos. Cocadas, glorias, tamarindos, chocolates de Oaxaca. La calidad de los productos, la belleza de los empaques, incluso la forma en que estaban dobladas las envolturas, todo reflejaba ese esmero tan mexicano. En la fila, escuchó a alguien decir, pase usted primero, por favor. Nadie tenía prisa, nadie se quejaba. En medio de esa atmósfera tranquila, Hannah sonrió. Al atardecer, regresó al hotel. En su habitación, los artículos de aseo estaban perfectamente ordenados. Cuando le preguntó a la recepcionista si el personal se encargaba de arreglarlo todo cada día, la mujer sonrió. Sí. Nuestro trabajo es asegurarnos de que a nuestros huéspedes no les falte nada, incluso antes de que se den cuenta. El encanto de México no reside solo en la calidad de sus cosas. Es la meticulosidad de su gente lo que convierte un viaje en un recuerdo especial. Desde la ventana de su hotel, Hannah abrió su cuaderno. En el centro de una página, dibujó un círculo con 3 capas. En la capa superior, escribió historia. Debajo, relaciones exteriores y seguridad. Y en la base, vida cotidiana y cultura. En la capa superior, la diferencia en la percepción histórica. No eran solo cifras en los libros de texto, sino una diferencia en la temperatura emocional grabada en los corazones de la gente. La historia de la conquista, que para unos era un relato de heroísmo, para otros era una herida abierta. No se trataba de quién tenía razón. Simplemente, ante un mismo evento, el lugar del dolor era diferente. Esa distancia, que el tiempo no había logrado cerrar, era el comienzo de la desconfianza. En la capa intermedia, las fricciones diplomáticas y de seguridad. El muro fronterizo, las disputas comerciales, el narcotráfico. En las noticias, abundaban palabras como conflicto y tensión.
Pero no era solo un asunto político. Las imágenes repetidas en la televisión se convertían en pequeñas ansiedades en la mesa familiar, que con el tiempo se acumulaban en emociones como los gringos son peligrosos o los mexicanos no son de fiar. Dibujó esa cadena como la distancia que va de los medios al corazón. En la capa inferior, las diferencias en hábitos y modales. La separación de la basura, el orden en los espacios públicos, el respeto en las filas. Eran cosas que no se enseñaban, sino que se absorbían como el aire. Sin embargo, para un viajero que no conoce el contexto cultural, todo eso es invisible. Por eso, palabras como ruidoso o frío distorsionan la impresión mutua. Las tres capas existían de forma independiente, pero cuando se superponían, las emociones de la gente se inclinaban fácilmente hacia el recelo. Mirando el diagrama, Hannah susurró para sí misma, lo que se rechaza no es a la persona, sino la falta de entendimiento. Al pie de la página, añadió una línea más, el malentendido nace de la información, pero el entendimiento se construye con la cortesía. La sonrisa que vio en la vida real, no en las noticias, era para ella la otra respuesta. A la mañana siguiente de su regreso a la universidad, Hannah se detuvo de repente en el campus. Vio un vaso de plástico tirado junto a una banca y, sin pensarlo, lo recogió y lo tiró a la basura. Nadie la estaba viendo. Aún así, le pareció un gesto natural. En la cafetería, vio como algunas personas se colaban en la fila. Antes, era una escena que no le habría llamado la atención, pero ahora sentía una tranquila incomodidad. Sin enojarse ni decir nada, dio un paso atrás, ayudando a que la fila se formara correctamente. Al ver su movimiento, otras personas la imitaron y la fila se ordenó de forma natural. El orden que se transmite no con palabras, sino con el aire. Eso fue lo que aprendió en México. La cultura no es conocimiento, habita en el comportamiento, escribió en su cuaderno mientras recordaba la calma de la Ciudad de México y la sonrisa de Guadalajara. La consideración que se manifiesta cuando nadie mira, ese era el otro idioma que había arraigado en ella. En la terraza de su residencia de estudiantes, el viento del sur mecía las hojas de los árboles bajo las luces del campus. Hannah estaba sentada junto a Min-hun, otro estudiante coreano, ambos con una taza de café humeante en las manos. Oye, Hannah, fuiste a México hace poco, ¿verdad?, preguntó Min-hun de repente. ¿Es verdad que los mexicanos no nos quieren a los asiáticos? Hannah lo pensó un momento y luego respondió lentamente, no, no lo creo. Los mexicanos no rechazan una nacionalidad. Rechazan las acciones que rompen la armonía. Hablar a gritos en un lugar tranquilo, ignorar las filas, eso perturba el ambiente. Pero si respetas ese ambiente, aunque vengas de otro país, la distancia del corazón se acorta al instante. En México, el respeto silencioso por los demás es la mayor forma de cortesía. Luego, sonriendo, añadió, y cuando necesitas ayuda, los mexicanos cruzan esa barrera de silencio para estar a tu lado. Su voz era suave, pero con un toque de orgullo. Min-hun asintió lentamente. Ya veo. Entonces, lo que en realidad quieren decir es, por favor, no pisoteen sin cuidado la cultura y el orden que tanto valoramos. Un silencio cayó entre los dos, pero fue un silencio más cálido que las palabras, uno que le recordó a Hannah la amabilidad que había sentido en México. Detrás de la palabra rechazo, siempre hay algo que se desea proteger. Esa fue la revelación final de su viaje. La amabilidad que encontró en México no era una lección cultural aprendida, sino un hábito que ahora vivía dentro de ella. Y cada día, esa pequeña y silenciosa consideración mexicana sigue conectando al mundo.